Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Inicio de semana hoy, lunes 17 de abril del 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. El Pleno de la Corte inició el estudio de las reformas que transfieren a la Sedena el control de la Guardia Nacional. En el Poder Judicial Federal se consolida la justicia digital. La Defensoría Pública Federal cuenta con herramientas para detectar casos de tortura. El 90% de las personas que se encuentran en prisión tuvieron contacto con un hecho delictivo durante la infancia. Muy buenas noches, qué gusto que nos esté acompañando. Vámonos con todas las noticias en su sesión de este lunes. En el Pleno de la Suprema Corte inició el estudio de las reformas a 4 disposiciones que están relacionadas con el mando de la Guardia Nacional. El Pleno de la Corte inició el estudio de constitucionalidad de la reforma por la que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional. El debate en torno al lugar que ocupan las Fuerzas Armadas en nuestro orden constitucional es de particular relevancia, pues involucra la interpretación del marco de actuación a cargo de diversas autoridades del Estado mexicano en materia de seguridad ciudadana. En 2019 se realizó la reforma legal para que el control de la Guardia Nacional pasara de una autoridad civil a una autoridad militar, es decir, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Sedena. La propuesta es invalidar ese traslado, pues esto sería contrario al artículo 21 de la Constitución, que refiere a la Guardia Nacional como institución de seguridad pública y no de seguridad nacional. Transfiere a la Secretaría de la Defensa Nacional el cúmulo de facultades orgánicas, de facultades administrativas, de facultades presupuestales y las directivas de la Guardia Nacional que antes correspondían a la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública, con lo que se vacía de contenido la adscripción que formalmente corresponde a esta última. La ministra Yasmín Esquivel se manifestó en contra, pues dijo, se trata de poner al servicio de la sociedad todas las capacidades de respuesta del Estado contra el crimen organizado. Considero que la Guardia Nacional, legal, formal y materialmente, sigue estando a cargo de la Secretaría de Protección Ciudadana, porque será ella quien determine, y no la Sedena o alguien más, el rumbo de la política del Estado mexicano para abatir el alto índice de delincuencia que nos aqueja. Utilizar toda la fuerza disponible del Estado para estos fines no es militarizar el poder público, ni tampoco militarizar el país. Se desprende que la intención final del poder reformador de la Constitución hubiese sido proscribir cualquier participación de las Secretarías de Defensa y de Marina en el control operativo o administrativo de la Guardia Nacional. En la sesión de este martes continuarán los posicionamientos de las ministras y ministros. Al inicio de esta sesión, el Pleno de la Suprema Corte culminó con votaciones pendientes respecto de las acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones en materia de justicia penal militar. Con el voto faltante del ministro Alberto Pérez Dayán, la Corte invalidó artículos del Código Militar de Procedimientos Penales sobre la solicitud de órdenes de cateo, así como de su práctica, además de disposiciones que facultaban a las autoridades militares intervenir las comunicaciones de civiles sin previa autorización de un juez del fuero común. Poder Informativo, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. Y por su parte, la primera sala de la Corte estableció un criterio sobre el beneficio de la libertad anticipada y la legislación que aplica a dichas solicitudes. La primera sala de la Corte estableció como criterio obligatorio para todos los juzgadores que la legislación en materia de ejecución de sanciones penales aplicable para el estudio de los beneficios de la preliberación
es la vigente al momento que se dicta la sentencia ejecutoriada de condena en contra del solicitante. La sala argumentó que no es sino hasta el momento que se dicta el fallo de condena cuando válidamente se puede afirmar que surge el derecho subjetivo en favor de la persona sentenciada para lograr su reinserción social, el cual se puede materializar a través de las disposiciones establecidas por el legislador para tal efecto, como son precisamente los beneficios preliberacionales. Por lo anterior, la legislación en materia de ejecución de sanciones penales aplicable para el estudio de los beneficios preliberacionales es la vigente al momento en que se dicta la sentencia condenatoria en contra del solicitante, pues es en ese momento cuando nace su derecho subjetivo a la reinserción social con sus particularidades, entre las que se encuentran los beneficios de preliberación. Este criterio lo estableció la primera sala de la Corte al resolver una contradicción entre tribunales colegiados. Poder Informativo, José Luis Guerra García. El Consejo de la Judicatura Federal aseguró que la justicia digital se consolida y se ha convertido en un referente a nivel internacional. Muestra de ello es que en el primer trimestre del año se realizaron 24.551.159 transacciones a través de la FIREL. En dicho periodo se realizaron 245.511 operaciones en promedio al día, lo que incluye trámites en órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de autoridades interconectadas, cuyos beneficios son la reducción de tiempo, costos por traslado, mayor transparencia y certidumbre, entre otros. Con la FIREL se puede promover escritos iniciales de demanda y solicitudes sobre todos los asuntos del conocimiento precisamente de los órganos jurisdiccionales federales. Los 365 días del año, consultar expedientes, interponer recursos, recibir notificaciones y consultar también acuerdos, resoluciones y sentencias. En tanto, la Defensoría Pública Federal cuenta con herramientas que permiten detectar casos de tortura. La tortura, los tratos crueles e inhumanos persisten en todo el mundo para obtener información o una declaración de culpabilidad. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con herramientas como los Principios Méndez para detectar la posible comisión de estas prácticas. La Defensoría podríamos decir que es una institución pionera en la implementación de los Principios Méndez en el Estado mexicano. Se han capacitado a más de 50 defensoras y defensores públicos federales en el contenido de esta metodología de entrevistas no coercitivas. Víctor Paradas, de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, explicó que los Principios Méndez son un protocolo para quienes participan en los sistemas de justicia penal que orienta entrevistas no coercitivas. El próximo 18 de abril se llevará a cabo una sesión virtual del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde participarán el ex relator Juan Méndez y la directora general del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero. Elsa González, Poder Informativo. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver un recurso interpuesto por la diputada Josefina Gamboa Torales, en el que argumenta violación a su derecho a ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo y asegura haber sufrido violencia política en razón de género. Lo anterior, al no ser convocada a las sesiones para dictaminar las iniciativas de la comisión a la que pertenece y por ignorar su petición de retirar algunas iniciativas de su autoría. El proyecto propone desechar la demanda debido a que estima que se trata de un asunto de organización interna de la Cámara de Diputados que se regula a través del derecho parlamentario y en consecuencia escapa a la esfera competencial del Tribunal Electoral. Y la Sala Regional Toluca modificó la sentencia que emitió el Tribunal Electoral de Michoacán. Este había ordenado al Ayuntamiento de Numarán presentar al Congreso local una iniciativa de reforma para actualizar la ley orgánica de división territorial en la entidad. Esto con el fin de reconocer al poblado de Cañada de Ramírez como tenencia y convocar a la elección de su jefatura respectiva. La sala explicó que resulta infundado el agravio toda vez que el tribunal responsable no tiene competencia para ordenar los actos señalados
y en todo caso queda dentro de las atribuciones del propio ayuntamiento. Como ustedes saben, uno de los presupuestos procesales necesarios para la iniciación de un juicio es la competencia. Sin él no se puede emitir una resolución definitiva. En otro asunto, confirmó la determinación del Consejo General del INE que acreditó la responsabilidad del partido Morena al utilizar aportaciones de un ente impedido, es decir, un sindicato que proporcionó 2 vehículos para transportar a personas en un acto de campaña de la candidata a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Momento de ir a una pausa, es muy breve y regresamos. Al regresar, el 35% de los recursos públicos que recibe el INE se destina a los partidos políticos. Y ahora que son ya las 8 de la noche con 41 minutos, prácticamente con 42, vámonos con más noticias. Un estudio reveló que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes en contacto con entornos violentos tienen mayor probabilidad de reproducir este tipo de conductas en su etapa adulta. En México, 9 de cada 10 personas encarceladas reportaron haber tenido contacto directo con al menos una actividad delictiva cuando eran niños antes de los 6 años. Así lo revela el estudio Exposición a la violencia en la infancia y adolescencia de personas privadas de libertad que presentó la organización civil Reinserta y que se realizó en prisiones de 14 estados del país. En gran medida las personas privadas de libertad vivieron en familias o en ambientes criminógenos. Por ejemplo, aquí las personas privadas de libertad tenían conocimiento de que parte del ingreso familiar provenía de actividades ilícitas. El estudio muestra la presencia de familias criminógenas de manera brutal en el norte del país. Los niños aprenden por su mamá y su papá a agarrar una pistola, a meterse una raya de cocaína a los 7, 8, 9 años de edad, hasta 12, 13, 14 años de edad, y luego esperamos que esa persona sea diferente. El estudio resalta que niñas, niños y adolescentes que crecen y se desarrollan en entornos violentos tienen más probabilidades de presentar comportamientos de esta naturaleza, así como de normalizarlos y reproducirlos en la vida adulta, lo que a su vez los hace propensos a desarrollar conductas antisociales y delictivas. Especialistas que analizaron el estudio hicieron un llamado a enfrentar la violencia estructural que afecta desde la infancia y que ahora está presente también en redes sociales. Las familias a menudo no cuentan con las herramientas para poder sobrellevar estas condiciones de adversidad que ellas mismas viven. Entonces también por eso es importante recordar que al Estado le toca acercar estas herramientas como parte de una política pública en un país donde tenemos totalmente normalizada la violencia, donde es algo cultural, se necesita absolutamente de todos. Poder Informativo, Juan Carlos González. Y mire, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, al cierre de 2021 aumentaron en más de 500% los flujos migratorios de infantes justamente por territorio nacional. Pese a que las reformas constitucionales en materia de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes lo prohíben, las detenciones contra esta población continúan en México, advirtieron el Instituto para las Mujeres en la Migración y Oxfam México. Al presentar un informe en torno al tema, señalaron que al cierre de 2021 aumentó 571% el flujo de la niñez migrante en nuestro país, con relación a 2020. Este incremento desbordó la capacidad para atender el fenómeno, provocando la proliferación de sitios de contención y la aparición de otras medidas para disuadir a los migrantes a ingresar a territorio nacional. Entre estas, falta de información, demora en trámites, detención de familias enteras, miedo a la deportación o a encontrarse con la delincuencia organizada. Acusaron que México no destina presupuesto suficiente a sistemas de protección. Su prioridad sigue siendo el control,
por sus compromisos con Estados Unidos, lo que ha provocado zonas migrantes imposibles de atravesar sin la violación de derechos humanos. En este contexto, advirtieron que la implementación de reformas aprobadas a favor de la protección migrante se encuentran seriamente limitadas. Poder Informativo, Citlali Pérez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Pandemia y Derechos Humanos, un documento que analiza los impactos en la región luego de la amenaza por el COVID-19. Incluye los efectos que tuvieron las medidas adoptadas por los estados tras la declaración de emergencia, las lecciones aprendidas y una serie de recomendaciones para reparar las afectaciones a los derechos humanos y mitigar los riesgos en escenarios futuros. A lo largo de 5 capítulos, la CID expone temas como estado de excepción, restricciones a las libertades fundamentales, Estado de Derecho, impacto en los derechos humanos y vulneración hacia poblaciones que históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y hablando de estos temas, de acuerdo con un estudio, poco más de la tercera parte de los recursos públicos que recibe el Instituto Nacional Electoral se destinan a financiamiento de partidos políticos. ¿Qué tan cara es nuestra democracia? Es la pregunta que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad, al señalar que lo más oneroso son los partidos políticos, toda vez que casi 1 de cada 3 pesos que el Instituto Nacional Electoral gasta se destina a sus actividades. No obstante, sumado a la debilidad democrática en América Latina, este año disminuirá el presupuesto que en México se destina a los partidos políticos. De acuerdo con el IMCO, en 2023 el INE asignará a este rubro 20,221.4 millones de pesos, una baja de 0.7% anual. Si desglosamos este monto, 35.2% se dirigirá a partidos políticos, 19.8% al padrón electoral y credencial para votar, 12.7% a gestión administrativa, 9.5% para soporte jurídico electoral y apoyo logístico, 7.6% a tecnologías de la información y comunicaciones, 6.6% a capacitación de la ciudadanía, 5.7% para organización electoral nacional y 2.8% a un rubro denominado otros. El INCO advirtió que la caída en el nivel democrático requiere especial atención, toda vez que el índice muestra que en los últimos 2 años la región ha registrado la mayor recesión democrática, con un puntaje promedio que cayó de 6.43 en 2008 a 5.79 en 2022. Añadió que la falta de confianza en el gobierno, la alta y generalizada percepción de corrupción y el deterioro institucional son problemáticas que se relacionan con un reto aún mayor y que es precisamente el desgaste sostenido de la democracia. De acuerdo con especialistas universitarios, un gobierno de coalición permitiría revertir el déficit de gobernabilidad que se registra en el país, un fenómeno que se traduce, indicaron, en inseguridad y violencia. Frente a las condiciones de ingobernabilidad en el país, optar por un gobierno de coalición es insuficiente. Así lo aseguró el investigador de la UNAM, Diego Valadez, al participar en un foro virtual sobre el tema. Todos los días constatamos el déficit de gobernabilidad en el país se traduce esencialmente en este momento en violencia o inseguridad, en corrupción y en ineficiencia administrativa. Agregó que con la coalición, las fuerzas políticas pueden llegar a acuerdos y restablecer prácticas sanas que involucren a todos los actores para a su vez dar lugar a un diseño de políticas de Estado. El gobierno de coalición, por tanto, ofrece estas opciones y considero que utilizando estos instrumentos es posible detener la caída en el sentido de la pérdida de gobernabilidad que estamos padeciendo, con algunas reformas institucionales que tendrán que acompañar necesariamente a un gobierno de coalición.
Lamentó que México es el único país de la OCDE que carece de un Ministerio de Justicia, lo que se traduce en la carencia de una política en la materia. Indicó que en el país tenemos 5 jueces por cada 100,000 habitantes, lo que es un tema intrascendente para el Estado mexicano. Por lo que si se quiere alcanzar la pacificación del país, señaló necesario hacer prioridad este tema. Poder Informativo, Laura Murillo. Comentarle que expresidentes del INAI llamaron al Senado a subsanar la omisión en la que han incurrido al no designar a 3 comisionados de dicho organismo. Expresidentas y expresidentes del INAI urgieron al Senado a asumir su responsabilidad constitucional y nombrar de inmediato a las 3 personas comisionadas faltantes en el Pleno, que se encuentra desde el 1 de abril inoperante por falta de quórum. Advirtieron que con cada día que pasa se vulneran 2 derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y tan es así que hoy se han dado muestras muy claras de muchas voces del sector privado, del sector público, en defensa de lo que llegó para quedarse en la agenda de la democracia de México: el respeto y la garantía de los 2 derechos humanos. Durante la entrega de reconocimientos a la capacitación, la presidenta del instituto subrayó que ante el discurso oficial, las actividades que hace el INAI de ninguna manera podrían ser absorbidas por la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. El diseño institucional del INAI atiende no solamente lo relativo a la ley de transparencia, que dicho sea de paso, no solamente es para el Poder Ejecutivo, también para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos, organismos autónomos y más. La Ley de Protección de Datos Personales. La comisionada presidenta ha compartido que el INAI le cuesta mensualmente a cada persona en México menos de 70 centavos y hasta el momento se han acumulado más de 500 medios de impugnación de la ciudadanía en espera de resolverse en el Pleno en cuanto se den los nombramientos pendientes. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. Un juez de distrito con residencia en Chihuahua dictó prisión preventiva en contra de Salvador G., delegado de migración en dicha entidad, a quien se responsabiliza del incendio que provocó la muerte de 40 migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez. Es acusado de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público. De acuerdo con la organización Salud Justa, se han presentado cerca de 2,000 amparos en contra de las reformas a la Ley para el Control de Tabaco, que prohíben fumar en espacios públicos y cerrados, así como la publicidad de productos del tabaco. En 9 de 10 casos se ha negado la suspensión. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aplazó hasta septiembre el análisis y aprobación de la iniciativa presidencial de reformas a la ley minera, que propone reducir de 50 a 15 años la vigencia de las concesiones mineras. El gobierno federal transfirió 375 millones de pesos a las autoridades de la capital del país para llevar a cabo los trabajos de remodelación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vámonos a Ucrania al día. Moscú ve complicado renovar el acuerdo que permite a Ucrania exportar granos a través del Mar Negro. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Rusia desea una solución duradera para el conflicto en Ucrania, pero que ni el gobierno de ese país ni Occidente contribuyen con ese objetivo. Lavrov agradeció a Brasil el rechazo a las sanciones comerciales aplicadas a Rusia por varios países tras la invasión. El activista ruso Vladimir Kara-Murza fue condenado a 25 años de prisión por manifestarse públicamente contra la guerra en Ucrania. Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a Rusia para liberarlo. El Kremlin informó que se debilitan las posibilidades de una renovación del pacto para exportar granos por el Mar Negro, esto en respuesta a las sanciones para sus exportaciones agrícolas. Poder Informativo, Mario López Peña. El primer centro de astronomía dirigido a personas con discapacidad auditiva, Astrolab,
fue inaugurado este lunes en la India para acercar a las más de 63 millones de personas que sufren de sordera aguda en el país a dicha ciencia. La instalación consiste en un laboratorio virtual, un enorme telescopio, modelos interactivos y más de 90 videos explicativos, todo adaptado al lenguaje de señas. El panel de 3 jueces de un tribunal francés absolvió a Airbus y Air France de los cargos de homicidio involuntario por el accidente del vuelo 447 de Río a París en 2009 por falta de evidencia. La batalla legal de 14 años determinó como únicos culpables a los pilotos que murieron en el accidente. La compañía estatal de petróleo, Turkish Petroleum, comenzará la entrega de gas de 3 pozos en Sakarya, 3 años después de haber descubierto 710,000 millones de metros cúbicos de gas natural recuperable en el Mar Negro. Se reportó que la instalación comenzaría a producir 10 millones de metros cúbicos de gas por día, una vez que entren en operación otros 7 pozos en septiembre. A esta petición se le sumó el gobernador y el alcalde. Oiga, este lunes retornaron a clases presenciales más de 29 millones de estudiantes de educación básica, media y superior, y también se puso en marcha la campaña nacional para prevenir adicciones. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, dio inicio a la campaña nacional Si te drogas, te dañas, para prevenir las adicciones, dirigida a los más de 11 millones de estudiantes de secundaria y nivel medio superior de todo el país. En conferencia, detalló que esta consiste en que las y los profesores compartan información sobre los riesgos de las drogas, en especial del fentanilo, en sesiones de 10 a 15 minutos, al menos 3 días por semana. Habrá carteles en cada escuela, planteles, videos para reproducciones en redes sociales, acompañamiento a docentes. Esto es muy importante porque nos están preguntando, esta guía es una guía mínima, con la información que queremos plantear de las diferentes drogas y el daño que causan. En diversas entidades del país, señaló, la información está traducida a lenguas originarias, como el celtal y el tzotzil, para que pueda llegar a todas las comunidades. Concluyó que esta campaña cuenta con el apoyo de los gobiernos estatales. La campaña Si te drogas, te dañas, iniciará aquí en nuestro estado en el nivel secundaria y preparatoria, llegando a 260,000 alumnos. Desde luego que nos sumamos a esta estrategia de intervención directa en el aula para hablar con los jóvenes sobre las drogas y específicamente con la campaña del fentanilo te mata. Poder Informativo, Jesús Daza. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 8 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En el primer trimestre del año, más de 393,000 personas sin trabajo retiraron de las Afore 5,692 millones de pesos por concepto de retiro parcial por desempleo, cifra récord para igual periodo desde que se tiene registro. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que en el primer bimestre del año, la cartera de crédito de consumo, que incluye tarjetas, préstamos personales o de nómina, sumó 1,242,673 millones de pesos, un incremento de 18% respecto al mismo periodo del año pasado. Años de lucha contra crisis económicas crearon condiciones que están sobrepasando los límites de la estabilidad del sistema financiero internacional, dijo el director del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens. Aseguró que la región de estabilidad no está definida por las tasas de interés o niveles de deuda. En ella influyen las fuerzas políticas y tecnológicas y las políticas macroeconómicas. Poder Informativo, Lilian Moreno. Oiga, mucha atención porque este miércoles se va a llevar a cabo el simulacro nacional de sismo que tendrá como hipótesis un temblor de 7.5 grados con epicentro en Puebla y Veracruz. El 19 de abril se realizará en la Ciudad de México el primer simulacro nacional de este 2023. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se activarán 27,796 altavoces ubicados en más de 13,000 postes. Todo estará funcionando, igual los helicópteros, etcétera, como si fuera un sismo normal. Entonces, miércoles 19 de abril, 11 de la mañana, simulacro de sismo.
estamos hablando de cerca del 99% de reproducción exitosa. Obviamente, y siempre lo comento cuando viene un simulacro y obviamente la pregunta aparece, entendemos que cualquier altavoz que no suene es un problema. La jefa de gobierno resaltó que las fallas que pueden presentarse en los altavoces de la ciudad son mínimas, las cuales se podrían atender a la brevedad. Ayúdenos a informarlo. Ustedes saben que siempre una alerta sísmica en la ciudad provoca en la gente preocupación, y si estamos informados, pues nos preparamos para ese día. Señaló que las 16 alcaldías de la Ciudad de México implementarán sus protocolos de seguridad y protección civil para atender este tipo de incidentes. Poder Informativo, Rosy García. Nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Muy buenas noches, pásela muy bien.